Encerrada en una letrina por quedar embarazada, Marta fue silenciada por quienes debían protegerla. Su padre, Douglas Whitaker, usaba la Biblia como escudo mientras escondía años de abuso bajo su techo. Pero un leñador solitario, Elijah, rompió el silencio del pueblo y la llevó de la oscuridad al juicio público. Y escuchen cómo esta joven transformó su dolor en justicia y encendió algo más grande que el miedo. En las profundidades del bosque de Oak Hill, donde la luz del sol apenas tocaba el suelo entre los altos pinos, vivía un hombre que había aprendido a no esperar nada de nadie. Elijah Bone, leñador desde los 14 años, no tenía familia, ni vecinos cercanos, ni muchas palabras que compartir. Decían que hablaba con los árboles más de lo que hablaba con personas, y que cuando bajaba al pueblo, su silencio era más pesado que su hacha. Esa tarde, como tantas otras, estaba recogiendo leña cerca del antiguo límite sur, donde las granjas se habían ido abandonando con el tiempo. El aire estaba quieto, el bosque entero parecía dormido. Pero de pronto, entre el crujido de las hojas secas, Elijah escuchó algo que no encajaba con la calma habitual. Un sollozo, débil, apenas un susurro quebrado. Se detuvo, entrecerró los ojos. El sonido no era el lamento de un animal herido, ni el chillido de las aves. Era humano, femenino, joven. Guiado más por el instinto que por la razón, Elijah avanzó entre los matorrales, cruzó un claro y se topó con una estructura que el tiempo ya casi había borrado del paisaje. Una letrina de tablas grises y tambaleantes, medio cubierta por enredaderas y maleza. Parecía abandonada desde hacía años, pero el sonido venía de allí, directamente de allí. Elijah se acercó lentamente. El hedor era insoportable, una mezcla de humedad, encierro y algo más que no quiso identificar. Se tapó la nariz con el brazo, pero no se detuvo. Colocó la mano sobre la vieja cerradura oxidada y entonces la oyó con claridad. «¿Hola?», murmuró, con la garganta cerrada por la inquietud. Un silencio. Luego, una voz apenas audible, quebrada como rama seca. «Por favor, sáqueme de aquí». Elijah sintió cómo el corazón le golpeaba el pecho. No preguntó más. Con manos temblorosas y una fuerza que venía más del miedo que del músculo, forzó la puerta hasta que los clavos vencieron. La madera crujió y cedió. Lo que vio adentro lo dejó helado. Una muchacha, no mayor de 17 años, acurrucada en un rincón sobre el suelo de tierra, temblando. Su vestido, si se podía llamar así, era poco más que un trapo sucio. Tenía el rostro cubierto de tierra y lodo, los labios partidos, el cabello enredado como ramas secas. Sus muñecas estaban marcadas con surcos morados como si hubiera estado atada durante días. Sus ojos eran lo peor, no por lo que mostraban, sino por lo que ya no tenían. No gritó, no lloró, solo lo miró como si no supiera si él era real o parte de un delirio. Elijah se agachó sin decir palabra. No quiso tocarla de inmediato, como si temiera romperla. El instinto de huir, de pedir ayuda, de correr a buscar justicia, se enfrentaba al puro estupor. ¿Cómo había acabado una niña así, encerrada en un lugar donde ni los animales merecían estar? «¿Quién te hizo esto?», preguntó, con la voz ronca por la rabia contenida. La joven bajó la mirada, y con un hilo de voz que se aferraba apenas al aire, respondió: «Mi padre me llamó impura por quedarme embarazada». El silencio cayó como una losa. Elijah se quedó quieto, sintiendo que cada palabra de la chica le pesaba más que el hacha que había llevado durante media vida. Él no conocía el rostro de ese padre, pero ya lo odiaba. Sin saber cómo, envolvió a la joven con su chaqueta, la tomó en brazos y la sacó de allí. El bosque, que siempre había sido su refugio, le pareció de pronto un testigo de algo imperdonable. Mientras caminaba hacia su cabaña, no dejaba de repetir en su cabeza una sola frase: «Nadie, nadie merece nacer del dolor y ser enterrado en el silencio». Y ese silencio estaba por terminar. Se llamaba Martha Jo Whitaker, aunque no lo dijo de inmediato. Tardó 2 días en pronunciar su nombre, como si temiera que el mundo lo recordara y viniera a buscarla.
Elijah no insistió. Le ofreció sopa caliente, una manta limpia y un rincón donde pudiera dormir sin cerradura. Cada gesto era una forma de decir, estás a salvo, aunque ni él mismo lo creía del todo. Poco a poco, cuando los temblores del cuerpo cedieron al calor del hogar, comenzó a hablar. Las palabras salían con dificultad, no por vergüenza, sino porque durante semanas, quizá meses, no había tenido a nadie que las escuchara. Contó que era hija única de Douglas Whitaker, uno de los granjeros más respetados y temidos del condado. Un hombre grande, de voz fuerte y manos pesadas, que enseñaba versículos bíblicos los domingos y ponía trampas para coyotes los lunes. En el pueblo lo saludaban con respeto, aunque nadie se atrevía a mirarlo demasiado tiempo a los ojos. Su esposa, Clara, había muerto de neumonía 2 inviernos atrás, pero ni una lágrima se derramó en su entierro. Y ahora Elijah entendía por qué. Marta había crecido entre maíz y silencio. Nunca iba a bailes, no tenía amigas. Su mundo se limitaba a las órdenes de su padre y a las oraciones antes de dormir. Hasta que, una primavera, comenzó a sentir algo diferente. Una ilusión quizás, o una búsqueda torpe de cariño. No dijo cómo ni con quién, solo que una mañana supo que dentro de ella crecía una nueva vida. Douglas no preguntó, no gritó, no quiso saber quién era el padre. Solo bajó la vista al suelo, susurró algo sobre la vergüenza ante Dios, y al día siguiente la llevó detrás del establo, donde aún quedaba en pie una antigua letrina usada por los jornaleros. La empujó dentro, cerró con una cadena, y se fue. Marta no supo cuántos días pasaron. Solo recordaba el hambre, la sed y cómo las sombras se hacían más largas a medida que la esperanza se acortaba. Nadie vino, ningún vecino, ningún pastor, ni siquiera un perro. En el vasto campo de maíz, donde la tierra debía dar fruto, una joven muchacha era olvidada como si nunca hubiera nacido. Elijah no hablaba mientras escuchaba, solo miraba al fuego. En su rostro no había expresión, pero dentro algo en él se rompía una y otra vez. No era compasión lo que lo consumía. Era una rabia muda, honda, como la grieta que se abre en la tierra tras una larga sequía. Había visto cosas duras en su vida, accidentes, injusticias, incluso guerras entre vecinos por pedazos de tierra. Pero esto era distinto. Había una violencia en el abandono, en la indiferencia, que dolía más que cualquier golpe. Él lavó las heridas de Marta con manos rústicas, curó sus muñecas con vendas viejas y le cocinó con la torpeza de quien nunca había cuidado a nadie. Cada pequeño acto era su forma de resistir, porque en su interior sabía que el mayor peligro no era el padre de Marta, era el silencio que lo había permitido durante años. Y Elijah, el hombre del bosque, entendió que no podía seguir siendo parte de ese silencio. Los días pasaban lentos en la cabaña de Elijah, pero algo invisible comenzaba a cambiar. Marta ya no despertaba sobresaltada en la noche, comía con más ganas. Sus mejillas, antes hundidas por el hambre, comenzaban a tomar color. Y aunque aún hablaba poco, sus silencios eran distintos. Ya no eran de miedo, sino de reflexión. Elijah la observaba sin interrumpir. Había aprendido a no preguntar, a no forzar las palabras. Pero entendía que dentro de esa muchacha que apenas había conocido el calor humano, crecía algo más que una vida, crecía una decisión. Una mañana, mientras él partía leña, Marta apareció en la puerta. Llevaba un pañuelo cubriéndole el cabello y una mano apoyada suavemente sobre su vientre. Con voz baja, casi como si se hablara a sí misma, dijo: «Quiero irme, lejos, donde nadie me conozca, donde esta historia no exista». Elijah bajó el hacha, la miró un largo rato. Entendía su deseo, y nadie tenía derecho a juzgarlo. Pero también sabía lo que esa huida dejaría atrás, un silencio más. Uno que permitiría que otros Douglas siguieran haciendo lo que hacían, y eso, después de lo que había visto, le era imposible aceptar.
Esa noche, mientras Marta dormía, Elijah sacó su vieja lámpara de queroseno del estante, la encendió y la colocó sobre la mesa. La llama temblorosa iluminó su rostro serio. Afuera, el bosque cantaba con grillos. Dentro, se respiraba la calma antes del paso irrevencible. Cargó su hacha, no por amenaza, sino por memoria. Era lo único que había llevado consigo toda su vida. Y luego, con la determinación de quien no tiene nada que perder, despertó a Marta con un susurro. «Vendrás conmigo», dijo, «y contarás tu verdad, aunque el infierno se nos venga encima». Ella lo miró con miedo, pero no discutió. Había algo en el tono de Elijah, una mezcla de respeto y determinación que no permitía retrocesos. Al amanecer, caminaron juntos hasta el pueblo. No se detuvieron, no hablaron con nadie, fueron directo a la iglesia. Justo un domingo por la mañana, cuando los bancos de madera estaban llenos de rostros que cantaban himnos sin mirar a los lados. Douglas Whitaker estaba allí, sentado en la primera fila, bien peinado, con su sombrero en las rodillas, la Biblia abierta en las manos. Parecía un hombre de honor. Pero cuando la puerta chirrió y su hija apareció al lado de Elijah, sus ojos se endurecieron como piedra. Marta caminó hacia el frente. Sus pasos eran cortos, temblorosos. Algunos la reconocieron, otros murmuraron. Pero cuando se detuvo frente al altar y levantó la mirada, nadie pudo fingir no verla. «Mi nombre es Martha Joe Whitaker», dijo, con voz temblorosa pero firme, «y no vengo a rezar, vengo a hablar». Un murmullo recorrió el salón. Elijah no se movió de la puerta. Sabía que si alguien intentaba interrumpirla, él sería la barrera. Marta habló. No lloró, no gritó, solo dijo lo que había vivido. El encierro, las palabras de su padre, la letrina, los días de oscuridad. No mencionó odio, no pidió castigo, solo dijo la verdad. Por un instante, el silencio fue total. Y entonces, desde los bancos del fondo, una mujer mayor se puso de pie. Tenía el cabello gris, las manos temblorosas y los ojos húmedos. «Yo también fui encerrada una vez», dijo. «Tenía 16. Después de ella, se levantó otra, y otra. 10 mujeres en total se pusieron de pie. Algunas lloraban, otras temblaban. Una señaló a su esposo, otra alzó la manga y mostró una cicatriz. Lo que parecía una confesión aislada se convirtió en algo más profundo, más grande, una verdad colectiva, un juicio sin martillo, pero con voz. Y aunque no todos quisieron escuchar, algo en el aire había cambiado, porque en ese templo, donde tantos años se había guardado silencio, por fin se dijo lo que debía ser dicho, y ninguna de esas palabras volvería a esconderse jamás. Al día siguiente, el eco de lo ocurrido en la iglesia recorrió el pueblo como un viento que levanta el polvo acumulado por años. Ya no eran solo rumores ni susurros entre vecinos, eran nombres, fechas, voces, y por primera vez en mucho tiempo, alguien escuchaba. El sheriff Garland, un hombre que había pasado 20 años evitando conflictos y cerrando los ojos ante los poderosos, no pudo seguir mirando hacia otro lado. No esta vez. Demasiadas miradas lo seguían. Demasiadas mujeres habían hablado. Y una de ellas, Martha Joe, aún llevaba las marcas en la piel. A la tarde siguiente, cuando el sol comenzaba a caer tras las colinas y las sombras se alargaban sobre los campos, el sheriff se presentó en la propiedad de Douglas Whitaker con 2 ayudantes. Elijah y Martha los observaban desde la entrada de la iglesia, sin hablar. Ella apretaba sus manos contra el vientre. Él sostenía el hacha con los dedos firmes, aunque no era necesaria. Douglas estaba en su porche, bebiendo café como si nada hubiera ocurrido. Cuando vio acercarse al sheriff, se puso de pie, frunció el ceño y murmuró algo inaudible. Pero esta vez nadie le pidió explicaciones. Lo esposaron allí mismo, delante de los ojos del pueblo. «¿Qué están haciendo? Yo soy un hombre de respeto. Esto es una farsa», gritaba mientras se resistía. Pero ya no había miradas que se apartaran. Ya no había cabezas que se inclinaban. Los vecinos que antes bajaban la voz al pasar frente a su propiedad, ahora lo observaban en silencio, sin miedo.
No con odio, sino con algo más profundo, certeza. En los días siguientes, una inspección oficial fue ordenada por el Tribunal del Condado. Lo que encontraron no dejaba lugar a dudas. Cuerdas manchadas de sangre seca en el granero trasero. Una libreta con registros de castigos merecidos, escrita con pulso firme y fecha detallada. Y en una caja de hierro oxidada, las cenizas de fotografías de Clara Whitaker, la difunta esposa, muchas de ellas rotas por la mitad. Nadie pudo ignorar lo que esas pruebas decían sin palabras. El juicio fue breve, demasiado para los años de silencio que lo precedieron. Douglas Whitaker fue condenado por intento de asesinato, maltrato agravado y detención ilegal de su propia hija. Algunos esperaban lágrimas, otros que suplicaran clemencia, pero lo que más le dolió no fue la sentencia, fue el silencio. Porque mientras cruzaba el pueblo esposado, nadie desvió la mirada, nadie le gritó, nadie les respondió. Aquellos que antes lo saludaban, ahora se apartaban con la frente en alto. Ese vacío de respeto que ya no tenía, lo aplastaba más que el peso de cualquier cadena. Frente al juzgado, Elijah Bones se mantuvo inmóvil, como un árbol firme en medio de la tormenta. No dijo palabra, no celebró. Solo colocó una mano sobre el hombro de Martha como un gesto de raíz. Ella no lloró, no hizo falta. Apretó su vientre con suavidad, sintiendo cada latido dentro. Ya no tenía miedo. Y, por primera vez, no se sentía sola. Justicia no significaba borrar el pasado, pero sí construir un futuro que no naciera del mismo silencio. Y ese futuro, ahora, empezaba con ella. Pasaron los meses. El invierno, que había sido largo y duro, fue dejando paso a una primavera llena de pequeños milagros. Brotes verdes entre la corteza agrietada, aves que regresaban al bosque, y amaneceres tibios que se filtraban por las ventanas de la cabaña de Elijah Boone. Dentro de esas paredes de madera, que antes solo habían conocido el crujir del hacha y el silencio del hombre que vivía solo, ahora se escuchaban otros sonidos, pasos suaves, cucharas sobre platos y más que nada, una risa que no conocía pasado, la risa de una recién nacida. Martha dio a luz sin médicos, sin parteras, sin campanas que anunciaran nada. Solo con Elijah a su lado, sosteniéndole la mano con torpeza, temblando más que ella. El parto fue largo, doloroso, pero cuando terminó, entre lágrimas, sudor y vida, lo primero que Martha hizo fue abrazar a su hija con un suspiro que parecía contener años enteros. La llamó Hope, porque eso es lo único que nunca me pudieron quitar, dijo con una sonrisa pequeña pero firme. Elijah no preguntó quién era el padre. Jamás lo hizo, no porque no importara en absoluto, sino porque él entendía algo más profundo, que el futuro no se construye mirando siempre hacia atrás. Lo único que le importaba era que Martha ya no tenía cadenas, ni dentro ni fuera. Con el nacimiento de Hope, algo cambió en el pueblo también. Al principio, tímidamente, algunas vecinas se acercaron a la cabaña con cestas de pan, frascos de miel o mantas tejidas. Decían que era para la bebé, pero en sus ojos había más que cortesía, había respeto, y una especie de promesa no dicha. Nadie usaba la palabra caridad, porque todos sabían que si estaban allí era porque alguien había tenido el valor de hablar primero. Poco a poco, la cabaña de Elijah, antes refugio de un hombre apartado del mundo, se convirtió en símbolo de algo nuevo, un lugar donde el silencio ya no reinaba, donde el dolor no se ocultaba, pero tampoco mandaba, donde una joven que había sido olvidada encontró espacio para volver a ser alguien más. Elijah volvió a su bosque, a su hacha, a sus árboles, pero ya no lo hizo solo. En los ratos de descanso le tallaba una cuna a Hope o construía una pequeña cerca para cuando ella comenzara a caminar. Por las noches se escuchaba el sonido de madera cortada mezclado con los balbuceos de la niña y las canciones que Martha le susurraba al oído. Y aunque nadie lo decía en voz alta, algo en el aire había cambiado. Porque cuando alguien pasaba cerca de la vieja letrina abandonada en la granja de los Whitakers, bajaban la vista. No por vergüenza,
sino por memoria. Recordaban. La historia de Marta ya no era una vergüenza escondida en el campo, era una llama, una chispa que prendió en el rincón más frío del condado, y que, sin alzar la voz, quemó años de silencio, de miedo, de resignación. Y desde esas cenizas nació algo nuevo, no perfecto, pero vivo. Una niña llamada Hope, un hombre que volvió a creer en la humanidad y una joven que al fin pudo cerrar los ojos sin temor. Porque la justicia no siempre llega con ruido. A veces se parece mucho a una cuna de madera, una tarde tranquila y una promesa cumplida.